Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. COVID, tercera ola, variantes y regreso a clases. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos con mucho gusto, como cada viernes, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Amigas, amigos, han pasado ya 18 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID en México, y en esta ocasión vamos a revisar cómo andamos, cómo vamos con la COVID en nuestro país. Y claro, como siempre, ofrecer importantes recomendaciones. Siempre invitamos a un experto y hoy vamos a tener una charla sobre este tema. Pero como siempre, antes de empezar la entrevista con nuestro invitado, vamos con la siguiente información. De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los virus cambian constantemente a través de la mutación, por lo que es esperable la aparición de nuevas variantes de COVID-19. Todas las pruebas de detección del COVID-19 permiten detectar todas las variantes, pero no permiten saber qué variante es exactamente la que se tiene. La mayoría de las variantes de COVID-19 causan los mismos síntomas, pero algunas pueden ser más graves. Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas protegen contra la variante Delta y otras variantes conocidas. Recuerden que las vacunas autorizadas en este momento son efectivas para evitar que las personas contraigan COVID-19, se enfermen muy gravemente o mueran. Usar cubrebocas o mascarilla es una forma de reducir la propagación de la variante Delta y de otras variantes, además del distanciamiento social e higiene de manos. Algunas variantes parecen propagarse con mayor facilidad y rapidez que otras, lo que podría generar más casos de COVID-19. Acompáñenos en la siguiente entrevista, en la que haremos una actualización de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Quédese con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Diabetes y yo. Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maru, amigos. Gracias por acompañarnos en esta cita de cada viernes para hablar de salud. Y como muy bien Maru lo refería hace un momento, hoy vamos a hablar de muchos temas, variantes, COVID y el inminente regreso a clases. Y para todo esto, hemos invitado a un experto que nos acompaña desde la ciudad de Guadalajara. Se trata del doctor Eduardo Márquez. Él es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con especialidades en endocrinología y nutrición por la misma institución, y actualmente el doctor Márquez es director del Instituto Jalisciense de Metabolismo. El doctor estuvo el año pasado con nosotros hablando justamente de cómo iba avanzando esta pandemia en nuestro país, y es un gusto volver a tenerlo por acá. Doctor, bienvenido. Gisela, Maru, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar en su programa, en este espacio de alcance nacional. Y bueno, después de 18, casi 19 meses, nos vamos a encontrar en un entorno pues parecido, contrario a cualquier expectativa que teníamos. Doctor, muchas gracias. Pues lo primero sería preguntarle, porque mucha gente no entiende qué es esto de una ola, la primera ola, la tercera ola. Hemos escuchado que se está viviendo una tercera ola de COVID, pero ¿a qué se refiere esto de las olas cuando se trata de una epidemia? Por favor, doctor Márquez. Sí,
Un organismo patógeno, un organismo infeccioso, un organismo que hace daño y que se transmite, que se contagia, tiene un comportamiento temporal, tiene, digamos, una vida para poderse reproducir, transmitirse y tratar de lograr una perduración. Sabemos que los virus no son seres vivos, son mecanismos que a través de fracciones de memorias genéticas se reproducen y para poderse reproducir necesitan instalarse en un ser vivo. ¿Qué ocurre? Ocurre que el número de virus necesita instalarse en un ser vivo y en este caso los seres humanos somos finitos. Hay un número puntual de seres humanos en una comunidad. De tal suerte que una infección de este tipo tiene una temporalidad. Se termina esa temporalidad y comúnmente se acaba el ciclo. Sin embargo, hay algunas enfermedades que al no agotar el número total de la comunidad pueden provocar un rebrote o una ola. Es decir, cuando ya van desapareciendo los casos, de repente hay nuevos susceptibles y ese virus en este caso se vuelve a anidar, vuelve a habitar en estos seres humanos y esto que iba cayendo vuelve a activarse. El número de casos esperados empieza a verse superado también, válgase la expresión en rima, empieza a incrementarse hasta que vuelve a caer un pico y hay una caída en la reproducción del virus. Este descenso de la ola, que tanto hemos hablado de los picos, de los valles, de la cresta de la ola, representa la vida de un virus. ¿Qué puede modificar esta presentación en olas o estos rebrotes? Pues son muchos factores y creo que es de lo que vamos a hablar más adelante en el programa. Pero es eso, una reactivación de un ciclo de vida de un virus. Eso sería una oleada. En México se acepta una tercera ola, hay países que van en la quinta ola de COVID, hay otros países donde van en la segunda ola, y esto depende pues de la comunidad, de los espacios interpersonales, de las distancias entre comunidades, de las variantes, que también hablaremos adelante, y de la susceptibilidad y las medidas que se utilizan para inhibir la propagación del virus. Doctor Márquez, durante las primeras semanas de agosto, nuestro país registró los mayores números de contagio por días. En algunos medios de comunicación se lee incluso que superando a la primera ola, cuando todavía no sabíamos casi nada del virus. ¿Qué podemos decir al respecto de por qué en este momento, cuando ya hay un determinado número de personas vacunadas, tenemos un brote tan elevado? Ok, esto es multifactorial. Hay muchos elementos a los que tenemos que acudir para tratar de leer lo que está ocurriendo. Efectivamente, estas últimas semanas hemos tenido un número de propagación o un número de casos infectados mucho mayor, o por lo menos mayor que en la primera ola y en el pico más álgido de esto en diciembre, enero de la COVID original. ¿A qué se le atribuye? Bueno, se le atribuye primero a que decíamos que el virus, para poder seguir anidando, para seguir irse incorporando a los seres humanos, tiene que ir haciendo modificaciones, porque nuestros anticuerpos lo empiezan a reconocer, lo empiezan a atacar e incluso algunas otras células de defensa que no son anticuerpos, como los linfocitos, y empiezan a reconocerlo en cuanto entra al cuerpo y lo atacan. Los virus tienen una capacidad de empezar a modificarse ellos mismos, a tomar partes del huésped del que se anidan y empiezan a ser distintos a ellos mismos, por lo cual el reconocimiento del ser humano ante esta agresión es más tardío. Esto hace que estas variantes, que son estas modificaciones que tiene el virus en su aspecto, en su genética, puedan ser cada vez más transmisibles, más infecciosas. No necesariamente más mortales,
pero sí más difícil de reconocer por el ser humano. Este es un factor. El segundo factor es el propio de cualquier evento pandémico que la historia ha reconocido, que es la fatiga pandémica. Y a estas alturas, después de tanto tiempo, empezamos a relajar muchas conductas por una condición de la psicología social. Ya no podemos estar, y no porque no queramos, sino que incluso de manera subconsciente empezamos a liberar algunas de las conductas de restricción que teníamos al principio. La tercera es totalmente consciente, que es las modificaciones de conducta realmente por irresponsabilidad o por falta de conocimiento de estos avances que hemos tenido en los últimos meses sobre qué sí sirve, qué no sirve, la comunicación tan complicada que hemos tenido, no solamente en México, sino en todo el mundo, con respecto a los conceptos de la COVID, de los tratamientos, de los exámenes a realizar, de las complicaciones, de tal suerte que es un cóctel de elementos que hace que algo que de primera intención debería de ser entendido como un proceso que debería de ir a la baja, pues no lo es. Lo primero que pensaríamos es, ya conocemos tanto al virus que deberíamos saber cómo atacarlo, pero no es cierto, lo estamos conociendo hace apenas 18 meses y el virus también ha ido cambiando, entonces tenemos que estarlo reconociendo en cada momento. Entonces, hay muchos factores que hacen que esta pandemia esté activa, que sea un elemento que no necesariamente sea fácil de predecir. Hace un año había quien se animaba a decir, esto va a durar tanto tiempo, o vamos a tener pico máximo en tal fecha, ¿sí? O incluso hubo dirigentes muy importantes del mundo que le apostaban a que en el verano se podía festejar la liberación de la COVID. Claro que no, hoy si algo tenemos certeza es que esto es impredecible ahora. Doctor, en el mundo también estamos en una tercera ola, o sea, México está como en los demás países, o son otro tipo de variantes las que se han presentado, porque sabemos unos nombres que no han llegado a México, o sí hablamos de que las variantes que se han encontrado en Europa y en otros lugares han llegado a nuestro país. Si platicamos que el comportamiento en olas, los rebrotes, son particulares de cada región geográfica. Podemos hablar que España, por ejemplo, va en su quinta ola, ¿sí? México va en la tercera, hay algunos países que están en su segunda ola. ¿De qué depende? Decíamos, de factores geográficos, de factores de respuesta ante el virus. Por ejemplo, hay países que fueron muy restrictivos, incluso punitivos, castigaban a la gente que no cumplía la normatividad para tratar de inhibir la propagación. Y como bien mencionas, Maru, de la variante que predomine en esa región. En este momento, la tercera ola en la mayor parte del mundo está configurada por la variante Delta, ¿sí? Pero hay unas zonas del mundo donde todavía tenemos la variante Beta, que ya pasó por México, y la variante Gamma, ¿sí? Que está ahora en Sudamérica, ¿sí? Que es la dominante en Argentina, Chile, ¿sí? En Brasil, que tiene características de transmisión distintas y que puede hacer que el comportamiento de la transmisión también sea completamente diferente a lo que estamos viendo. Va a llegar la variante, seguramente la variante de Sudamérica va a llegar a México. ¿Va a llegar a ser la dominante? Eso no lo sabemos, ¿sí? Van a coexistir como ya ha ocurrido durante toda la epidemia, van a coexistir diferentes variantes y de acuerdo a la capacidad de respuesta que tenga el ser humano, que ya conoció el virus, las restricciones, las vacunas, ¿sí? Es como se va a comportar este fenómeno de olas. Y Doctor, esto que... sí. Adelante, Maru. No, perdón, es que estaba como pidiendo la palabra. Doctor, hay una gran confusión, no sé si sea el momento en que nos defina
la diferencia que hay entre cepa, mutación y variante de la COVID, porque hay mucha confusión. Sí, es bien importante esto porque, como platicamos hace un momento, gran parte de la dificultad para que una comunidad y un individuo se pueda abrigar a las medidas de inhibición de la propagación del virus, depende de lo que sepamos de la enfermedad. Lo que ha tratado de hacer, primero la OMS y luego los organismos nacionales de regulación, está tratando de hacer que el lenguaje técnico se baje para utilizarlo lo menos posible. Pero como hay momentos en donde concurren el lenguaje técnico con la noticia y con el lenguaje de la calle, de repente hay este tipo de confusión. Bueno, mutar es moverse, ¿sí? Una mutación es, que se mueve la estructura. Dentro de los virus habitualmente se están mutando, se están moviendo, se están modificando todo el tiempo. Eso es una mutación, un cambio en la estructura del virus. Cuando esta mutación empieza a ser común, ¿sí? Porque pues, son muchos virus en muchos individuos, y empieza a parecerse una mutación a la otra, y empieza a dominar. Entonces, y ya no se parece a la otra mutación previa, entonces hablamos de variantes, ¿sí? Ya cuando hay una dominancia y una separación del modelo anterior, entonces ya hablamos de una variante que tiene características de propagación, características de identificación, características de vida incluso, características clínicas distintivas. Estamos hablando ya de una variante. En este momento hay por lo menos 12 variantes en el mundo y de ellas hay diferentes clasificaciones de acuerdo a la importancia que tienen. Hay variantes intrascendentes, hay variantes importantes y hay variantes trascendentes, ¿sí? De acuerdo al riesgo que tienen para la población. En este momento, las variantes de suma importancia o trascendentes, según la traducción que utilicemos, son la variante beta, la delta y la épsilon. Hay una variante que se llama teta que está empezando a crecer, pero todavía la OMS la tiene en observación, llamémosle así. Entonces, esta es la diferencia entre mutación y variante. Y una cepa, bueno, pues es una colección de material genético que define un virus o no. Y siguiendo en la línea de esta interesante pregunta que planteó Maru, doctor Márquez, en este momento la que es predominante en nuestro país es justamente la variante Delta. Y hay mucha información que a veces nos resulta contradictoria en torno justamente a la variante. Y en ese sentido, doctor, la pregunta es, ¿realmente esta variante es más contagiosa pero menos letal? Es decir, tienes un riesgo menor de morir, y esta tiene también una diferencia, ya que hay mayor posibilidad de que contagie a niños. ¿Qué nos puedes decir de la Delta, doctor? Esta es una pregunta, yo creo que fundamental, ¿sí? Fundamental, porque no existe duda en este momento de que la variante Delta es sumamente más contagiosa que las variantes que le antecedieron en nuestro país. Eso está claro, ¿sí? Es más contagiosa. Lo que no tenemos todavía definido es si es igual, menos o más letal que las anteriores. Y esto va a ser muy difícil de contestar, porque el entorno que vivimos es completamente diferente al entorno que teníamos el año pasado. Hoy tenemos un porcentaje de personas vacunadas importante, ¿sí? Los grupos de edad a los que está atacando este virus son distintos. Se recorrieron los grupos, platicamos el año pasado justamente que al ser la COVID una enfermedad inflamatoria, aquellos organismos que vivían en inflamación, los hipertensos, las personas con obesidad,
las personas con diabetes, entre muchas otras enfermedades crónicas, tenían más riesgo de morir. Y entonces, entre más joven sea un organismo, menos expuesto a la inflamación está. Por lo tanto, es muy difícil de definir si es que el virus es menos letal o la persona es menos susceptible a morir por sus condiciones generales. Entonces, en este momento la evidencia todavía no es muy sólida al respecto. Pero efectivamente, como lo dicen, al ser el grupo más desprotegido, la población joven en este momento es la más vulnerable. De tal suerte que a partir de esto y con lo que hemos aprendido, también tendríamos que separar cuál es la población joven que tiene menos recursos para solventar una infección por la COVID. Y evidentemente, para los fines del programa, nos interesa sobremanera nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Doctor, pero se han incrementado las hospitalizaciones, ya cambiamos drásticamente. Bueno, fue que a nivel federal se llegó a la Ciudad de México con rojo y la jefa de gobierno dijo, bueno, que estábamos en naranja. Volver a cerrar los negocios, volver a cerrar toda la economía sería catastrófico también. Pero hay muchas hospitalizaciones, doctor, y también de gente, de personas que ya están vacunadas. ¿Qué pasa ahí, doctor? Justo lo que platicábamos y las preguntas que han puesto sobre la mesa, creo que en este punto cobran una importancia mayúscula. Primero, sí, hay más hospitalizaciones y hay más hospitalizaciones en jóvenes, justamente, como lo platicábamos, por no estar protegidos. Pero también hay hospitalizaciones e incluso muertes en personas vacunadas. Hay que recordar dos elementos. La vacuna no es un pasaporte para evitar la infección. Eso queda muy claro. La vacuna protege contra la infección, pero no nos inhibe al 100% la posibilidad de tener este evento. Los vacunados nos podemos infectar, ¿sí? En los mejores escenarios, las vacunas con mejores tasas de protección contra la infección dejan casi un 10% de posibilidades de que nos infectemos, 8 o 9 según la serie que revisemos, pero hay otras vacunas que tienen un margen hasta de 30% de posibilidad de que nos infectemos. Sin embargo, la mayoría de las vacunas son muy efectivas para evitar la muerte. Ahí sí los números suelen ser de un dígito. El riesgo de morir una vez vacunado es mucho menor, pero sigue existiendo, sobre todo en aquellos organismos vulnerables, nuevamente en diabetes tipo 2, en hipertensión, en obesidad, que a pesar de las vacunas tienen un organismo que no responde de manera adecuada ante la inflamación y la infección. Y 3, las vacunas disminuyen también la hospitalización, pero nuevamente, dependiendo de la vacuna, hay márgenes que pueden ir desde el 20 hasta el 5%, pero no es de cero el riesgo. Ahora, hay reportes, yo no diría contradictorios, sino incompletos, que nos hablan también de la disminución de la transmisión del virus en personas vacunadas, que también es un elemento que con algunas vacunas puede modificar la expansión o la transmisión de crecimiento de la epidemia. Entonces, hay que resaltar, hay que enfatizar que por estas variantes, por estas mutaciones, por esta cobertura que no es al 100%, pero hay que también subrayar que no existe ninguna intervención en la historia que proteja al 100% de nada. Las vacunas son un hito porque son extraordinariamente eficaces, son de las intervenciones de tratamiento más eficaces en la historia de la medicina, pero ninguna es del 100%. Los cuidados tienen que seguirse enfatizando y sobre todo porque puede llegar el momento en que una mutación genere una variante para la cual las vacunas no tengan la capacidad de reconocer. Y esto podría hacer que hubiera una reactivación importante en transmisión, en hospitalización y en muerte, incluso entre los actualmente vacunados. Y seguimos esta tarde en Diabetes y Yo, estamos hablando de COVID, sus variantes y, por supuesto, el inminente regreso a clases.
Tenemos actualmente en nuestro país una autorización para una de las vacunas en chicos de 12 a 16 años. ¿Qué opina nuestro entrevistado de esta tarde, el endocrinólogo Eduardo Márquez, sobre este tema del regreso a las aulas? Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones? Además de tu análisis, creo que a todos nos gustaría escuchar consejos para que los niños en general y sobre todo los niños, los adolescentes que viven con diabetes tipo 1, ¿cómo van a regresar a este regreso seguro a las aulas? Ok, primero, bueno, es una decisión muy controversial. Si en este momento donde el foco epidémico está en la población más joven, es el momento más adecuado para retornar a clases. Estamos claros de la merma que han tenido todos nuestros niños, nuestros jóvenes a nivel psicológico. Este programa ha tenido espacios para revisar el impacto a nivel psicológico que ha tenido la COVID en los niños y adolescentes, en los pacientes que viven con diabetes tipo 1 particularmente. Sabemos también que hay una merma también a nivel de formación básica e incluso universitaria por esta adecuación que se ha hecho para que no se pierdan las clases. Sabemos que también hay un impacto social en estos niños, que hay habilidades de socialización que esta generación está teniendo disminuida. Sin embargo, el riesgo de la epidemia a nivel vital, a nivel de complicaciones a mediano y a largo plazo es altísimo. Según recuerdo, también en ese espacio ya se habló de long COVID o de COVID a largo plazo, que es una complicación que a veces no vemos. Parecía que se acaba todo esto a los 14 días después de la infección, pero no, hay muchas personas y particularmente muchos niños y jóvenes que quedan con complicaciones después de la COVID. Bueno, pero las autoridades, por lo menos en buena parte del país, han decidido que se regrese a clases por lo menos hasta el día de este programa. Hay algunos estados que han preferido no reincorporarse. Algunas universidades también han tomado esta medida, pero en general en el país la mayor parte de las escuelas públicas y privadas van a regresar. Es un riesgo muy importante. Creo que, y es una posición personal, que justamente teniendo la aprobación para la vacuna Pfizer en este grupo de edad, pues se debería de abrir el grupo de edad para proteger a nuestros niños. Porque no solamente es muerte, no solamente es transmisión, sino también el riesgo de long COVID que a veces no se mide. No todo es muerte. Sí, la tasa de mortalidad de niños es menor comparada con los adultos mayores en un pico similar, pero hay que revisar todo con los números, pero sobre todo con las vidas. Yo considero que dos, que tres, que una vida merecen la pena en una epidemia. No tenemos que esperar los miles para justificar una intervención de salud pública. Es una opinión personal, pero que debería de incorporarse este grupo de edad a la campaña nacional de vacunación. Sí, doctor, muchas gracias. Parece ser que, bueno, estaba oyendo yo que no va a ser obligatorio que se regrese a clases, que no va a ser una medida obligatoria, pero bueno, habría que, porque eso crea también como mucha confusión, y está también el otro lado de que ya los niños están dentro de las casas donde ha habido mucho problema, los papás están hartos, bueno, hay mucha situación. Doctor, otra pregunta que también, pues dada las variantes y todo lo que usted está mencionando y lo que estamos viviendo, ¿se podría pensar que estas vacunas nos están protegiendo realmente? ¿No será oportuno poner una tercera dosis antes del tiempo estimado, doctor? Bueno, esta es una pregunta que está en la mesa de discusión en todo el mundo y en todos los niveles de análisis científicos. Y como está en discusión a este nivel y se filtra esta información, pues esto genera
una mala información, una transmisión incompleta de los resultados que tenemos hasta el día de hoy de evidencia. ¿Qué ocurre? Ocurre que la mayoría de las vacunas, en México 7, de las vacunas autorizadas, están terminando la fase 3 de su evaluación. Hay que recordar que todas las vacunas, y en todo el mundo, no solamente en México, entraron con un permiso de emergencia. ¿Sí? No completaron todas las fases de estudio porque había una necesidad ingente y además pues, los datos previos eran muy sólidos en cuanto a seguridad y eficacia. Se están terminando los protocolos de fase 3. Al día de hoy, no tenemos publicados, eso es bien importante decir, no hay publicados datos que nos digan cuánto dura la protección de una vacuna. Ha habido comunicados de prensa, ha habido estimaciones de expertos, ha habido filtración de datos que correlacionan, es decir, resulta que vacunaron en una población a tantas personas y a los 8 meses esas personas están infectando más. Estos son datos de correlación, no quiere decir que haya un dato duro científico que exprese que dura tanto esa vacuna. Lo que sí sabemos hoy es que prácticamente para todas las vacunas, el sumar una segunda cuando es de una aplicación o una tercera aumenta la protección de las personas vacunadas. Aquí hay dos lecturas. La primera, no quiere decir que se les acabe la protección, que es lo que dura la vacuna. Eso no quiere decir las publicaciones hasta ahora, sino que aumenta la protección y la larga. Y en segundo lugar, y esto creo que es un tema bien importante, aumenta la cobertura para la epidemia de este momento. Pero, ¿qué va a ocurrir si empezamos a vacunar como en Israel y como en Canadá con una tercera dosis y resulta que en diciembre, cuando todavía no han terminado de vacunar en el mundo por tercera dosis, pues aparece la variante Omega y la vacuna ya no cubre la Omega? Entonces, ¿qué vamos a reiniciar? Eso es una pregunta que la ciencia todavía no tiene en respuesta. Pero además hay otra más importante. Estamos hablando de una pandemia. ¿Qué significa? Que es una epidemia de todo el mundo. Y una pandemia no se termina sino hasta que todo el mundo tenga una protección, ¿sí? Y una protección por contacto o una protección por vacuna. Y hay muchos países en el mundo que no tienen ni el 2% de la población vacunada. Este virus se va a ir para allá, va a mutar y las variantes pueden regresar con estructuras que no las van a reconocer las vacunas que tenemos actualmente. Entonces, la OMS lo que está pidiendo es que seamos solidarios y que en vez de poner tercera dosis a una población ya cubierta, mejor esas vacunas se vayan a aquellos países en donde la cobertura es muy pobre para que de manera global, entendiendo esto como un problema de la humanidad, toda la humanidad se proteja y más rápido podamos tener una caída en el número de transmisión. Entonces tiene dos lecturas. El proteger nada más a mi comunidad con terceras dosis y verlo de manera individual o verlo de manera colectiva y tratar de que el beneficio de la vacuna llegue a todos los lugares del mundo y podamos tener una cobertura más homogénea. Entonces, si vamos a necesitar una tercera dosis, probablemente, si va a ser la misma que la que estamos utilizando hoy, no lo sabemos. Puede pasar como con la influenza, que cada año tiene que variar la estructura de la vacuna para seguirnos protegiendo. Entonces, por lo menos la OMS está en desacuerdo con que ahora, en este momento se estén aplicando una dosis de refuerzo con cualquiera de las opciones de vacunas que tenemos. Doctor Márquez, y en este país, en México, donde todavía hay una gran cantidad de personas que solamente han recibido la primera dosis, hay mucha inquietud también al respecto. ¿Qué pasa si recibí la primera dosis con una vacuna? ¿Me puedo poner la segunda dosis con otra vacuna?
Ese es un tema. Y hay también el grupo de personas que ya se vacunaron, tuvieron la oportunidad de ir a Estados Unidos y gozaron de la vacuna, y ahora por el grupo de edad les toca la vacuna en México. O sea, puede ser un exceso de vacunación, puedes enfermar. ¿Cuáles son ahí lo que se sabe al respecto? Ok. La primera pregunta es, ¿son efectivas, son seguras los esquemas que se llaman heterólogos, ¿sí? de dos vacunas diferentes? Bueno, tenemos la evidencia científica solamente de una combinación, ¿sí? que es Pfizer-AstraZeneca, que demostró ser segura e incluso superior a la suma de dos vacunas de la misma línea en cuanto a protección. Hay que recordar que en un momento histórico temprano de la vacunación, la OMS trató de capturar una cantidad de vacunas para distribuirlas en todo el mundo de manera homogénea, y una de las estrategias que tenía era justamente esta, el combinar diferentes vacunas, porque ante la escasez, la única opción era esa. Los estudios se están llevando a cabo para ver si con todas las combinaciones existe eficacia y seguridad. Tenemos una, ¿sí? Astra más Pfizer, que es segura y muy efectiva. ¿Sucederá lo mismo con las otras? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Puede aumentar el riesgo? Pues en teoría pudiera aumentar algunos riesgos, aunque esta posibilidad es pequeña. ¿Conviene volverse a vacunar porque no me gustó mi esquema de vacuna y mejor me pongo otro? La verdad es que no, por dos conceptos. El primero es porque pudiera yo aumentar los efectos secundarios. Es de dominio público que casi todas las vacunas, un grupo de población importante puede tener efectos secundarios, algunos fuertes, y al tener dos mecanismos de respuesta, estos efectos secundarios pueden ser mayores. Pero la otra, yo creo, es por solidaridad. Aquel que se vacuna de forma añadida o que se pone un shot extra, le está quitando la vacuna a otra persona en el mundo. Esto, insisto, es un problema de la humanidad. Entonces tenemos que apelar a la solidaridad del mundo. No nomás es el que está en mi puesto de vacunación, es una persona en Uganda, ¿sí? que no está recibiendo la dosis. Doctor, también hay mucha preocupación. Estamos en preocupación tras preocupación, doctor. Hay otra preocupación. Sí, qué horror. No quiero, no hay que hablar que, bueno, de todas maneras, sí hay que vacunarse, porque hay también los antivacunas. Pero, ¿qué va a pasar, doctor, cuando sea invierno y ya viene también la otra ola de la influenza? Pues recordemos que el año pasado, con las medidas de confinamiento, la influenza realmente no tuvo un gran impacto en nuestro país y los números en el mundo disminuyeron. Hay incluso algunas hipótesis de que la vacunación para un coronavirus pudiera también tener un efecto de protección para la influenza, pero esto es hipotético, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el mundo ha convivido durante toda su existencia, el ser humano y todos los seres vivos han convivido con una cantidad inmensa de virus al mismo tiempo, en brotes endémicos o epidémicos o pandémicos, y bueno, pues ha sorteado la humanidad estas oleadas, como bien se le menciona. Entonces, yo tengo la confianza de que difícilmente se va a sumar una epidemia de este tipo viral a la epidemia que tenemos, pero también tengo confianza en que lo que hemos aprendido, a veces mal, a veces bien llevado, pero algo hemos aprendido de cuidados para las infecciones de vías respiratorias, como el uso de cubrebocas, la distancia, el estornudar con cortesía, va a ayudar en la próxima temporada de influenza. Entonces, por lo menos sí es una preocupación, pero no es mi preocupación máxima, y la mayoría de los expertos seguimos preocupados por la COVID, básicamente. Yo quisiera, si me lo permiten, retomar algo que se quedó a la mitad en la pregunta de Gisela sobre adelante, doctor, adelante. ¿Sí? Sobre qué vamos a hacer en este inminente regreso a clase. Una cosa ya es muy clara. Todavía el año pasado teníamos algunas dudas
pero este es un virus que se transmite por aire. Nuestro foco tiene que estar en el aire. Entonces, ¿qué hay que asegurar? Uno, primero la barrera. Aquí hay que decirlo a todos los que nos escuchan, es que el uso de cubrebocas fuera de la casa tiene que ser universal, ¿sí? Para todos, ¿sí? Y en todo momento, sobre todo en la escuela. En la escuela no se deben de quitar el cubrebocas. Esa es la primera barrera física. El segundo elemento es la distancia. Este es un gran tema, porque por los recursos que tienen nuestras escuelas, vemos muy difícil que se puedan guardar los espacios entre un alumno y otro para inhibir el vuelo de los virus de un lado a otro, y no solamente de COVID, sino del SARS-CoV-2, mejor dicho, sino de cualquier otro virus. Va a ser muy difícil que tengamos la separación física suficiente. Y entonces, ¿a qué apelamos ahora? A la ventilación. ¿Sí? Hay que buscar que haya, ¿sí?, una política de ventanas y puertas abiertas todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros hemos pugnado porque la Secretaría de Salud y las escuelas particulares, los sindicatos, pudieran acceder a estos instrumentos que yo no sé si los que nos escuchen ustedes conocen, que son los medidores de dióxido de carbono. Así como en diabetes tipo 1 estamos apelando para que la tecnología llegue a todas las personas que viven con diabetes tipo 1, aquí también quisiéramos que la tecnología también llegara a cualquier escuela. Estos aparatos que miden el dióxido de carbono en ambientes cerrados, lo que hacen es muy simple. Ven del aire que exhalamos cuánto porcentaje hay en un cuarto cerrado. Si hay mucho dióxido de carbono, quiere decir que hay poco oxígeno. Y el recambio de gases es peligroso porque el virus sobre todo habita en el dióxido de carbono. Si cada zona escolar pudiera tener un medidor y de forma aleatoria fuera a los salones para ver qué porcentaje de dióxido de carbono tienen, podrían ayudar para que cuando hay riesgo los niños salgan, cuando se ventile otra vez entren, y esto hacerlo de forma aleatoria como se harían también las pruebas para detectar de manera temprana los brotes. Entonces, ventilación, separación, cubrebocas, evitar el contacto físico serían las medidas básicas para el entorno de la escuela. Los filtros que se hacen en casa, pues ya sabemos, es asegurar que lleven las manos limpias, que lleven el gel, que su cubrebocas esté bien puesto, que sea de su tamaño, que sepan cómo usarlo, que siempre cubra nariz y boca y que no tenga fugas. Y aprender eso, aprender a identificar datos tempranos de COVID y aprender pues, a cambiar los hábitos de convivencia, de acercamiento físico. Son desde el punto de vista del padre o del estudiante lo que podríamos hacer. Y pues, a las autoridades pediríamos que hicieran visitas para identificación de datos clínicos tempranos y las pruebas aleatorias para inhibir los brotes de manera expedita y hacer confinamiento en burbujas cuando surja un contagio en grupos escolares. Yo tengo, hay inquietud, doctor, de que por qué los niños y los jóvenes se están infectando, o sea, es por esta variante, ¿qué sucede? Porque ahora está atacando a los niños, cosa que antes eran los que no se infectaban. Ok, hay que recordar que hay que separar dos visiones. Una, los jóvenes y los niños siempre se han infectado. En las primeras olas decíamos que los jóvenes eran los mejores transmisores del virus. Que así se infectaban, pero no caían a hospital comúnmente y no tenían formas graves, pero siempre se han infectado. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues están ocurriendo dos fenómenos. Esta es la otra visión. La visión es que ya no se están enfermando ni los adultos mayores ni los adultos de edades medias. Y ahora son más visibles los jóvenes y los niños, pero siempre se han infectado. Ahora, sucede que, insisto, los virus no son seres vivos, pero son entidades que se van recreando para seguir subsistiendo. Y ya aprendieron, entre comillas, ya aprendieron cuáles son las respuestas inmunes
de los adultos mayores con mucha inflamación, con glucosa elevada, con presión elevada, con glóbulos blancos bajos, etcétera, de los adultos en edades medias que toman una cantidad de medicamentos específicos, que están conviviendo en el trabajo más tiempo, y los jóvenes son el grupo que menos exposición tuvieron al entorno, porque estaban en casa la mayor parte del tiempo, no salían a trabajar la mayor parte de ellos. Y este tipo de adecuaciones inmunológicas también está disminuido. Entonces es más fácil que el virus entre a esos organismos que no tienen creado de forma grupal un mecanismo de defensa. Las mutaciones seguramente también tienen que ver con esta transmisión. Pero lo que queda claro, y esto lo quiero enfatizar, es que siempre se han infectado los niños. Antes eran transmisores y ahora son los receptores de la epidemia. Y eso es bien importante enfatizarlo. Siempre se han enfermado los niños. Pero ahora pues los otros grupos no se enferman y son más visibles. ¿Me permites, Gisela, o tú quieres preguntar algo? No, porque también tienes muchas inquietudes en la cara, te veo. Pero bueno, doctor, vuelvo a lo mismo. ¿Estamos seguros con estas vacunas que, bueno, son vacunas de emergencia? Porque sabemos todo el periodo que debe de tener una vacuna para que realmente sea así al 100. Entonces, la inquietud es si van a servir estas vacunas contra estas nuevas variantes que están apareciendo y en todas las edades, doctor. Ok, uno, estamos seguros, estamos extraordinariamente protegidos. Son las vacunas con mayor efectividad y seguridad de la historia. Eso queda muy claro. Los estudios en núcleos cerrados, es decir, en los centros de investigación, cuando hacemos esto, escogemos a perfiles de pacientes muy específicos. Les revisamos todos y los cuidamos entre algodones. Y ahora estamos viviendo la aplicación de las vacunas en la vida real. ¿Qué nos ha enseñado la vida real a través del uso de todas las vacunas que están en el mercado? La caída extraordinariamente grande en mortalidad, en distribución por edades, en riesgo de muerte, en riesgo de hospitalización, en riesgo de intubación para los vacunados. Eso es muy claro, ¿sí? Y hay países, yo creo que el ejemplo más claro es la India, donde en mes y medio pasaron de una catástrofe, ¿sí?, a ser un ejemplo en la caída de la proyección de la epidemia. Eso está muy claro, estamos protegidos, estamos extraordinariamente protegidos, y hablando de vacunas como nunca en la historia. El virus va a cambiar. Claro que va a llegar un momento en donde las vacunas de hoy ya no tengan la eficacia para protegernos y las vacunas se irán modificando. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sabemos, ¿sí? Eso no lo sabemos. Y finalmente, y quiero subrayar esto, personas con esquema completo de vacunación se van a enfermar, sí. Personas con esquema completo de vacunación se van a hospitalizar, sí. Personas con esquema completo de vacunación tristemente van a fallecer, sí. No existe ninguna intervención del tipo que ustedes quieran que tenga 100% de seguridad en ningún rubro de la vida, en ninguno. Entonces, tristemente, pues es estadística, pero son vidas, de tal suerte que tenemos que sumarle a la vacunación todas las otras medidas para tratar de que estos números no se presenten. La vacuna es extraordinaria, es una extraordinaria defensa sólida, con evidencia científica extraordinaria y con experiencia en la vida real también fantástica, pero no nos hace invulnerables a la COVID. Eso tiene que quedar muy claro. Doctor Márquez, y como colofón, ¿qué hemos aprendido en mayo del año pasado, en mayo de 2020, cuando le entrevistábamos hablando de metabolismo y COVID? ¿Qué se ha aprendido? En aquella época también había muchas hipótesis respecto a lo que hacía el COVID, que podía elevar los niveles de azúcar en la sangre de una persona sin diabetes. ¿Cómo ha ido avanzando todo esto? Hoy sabemos que la COVID, y voy a hablar específicamente de diabetes, hemos aprendido muchas cosas, pero voy a tocar este punto que me mencionas.
la COVID es una enfermedad que afecta el metabolismo de la glucosa de manera muy importante, que con cualquier variedad de diabetes modifica el comportamiento de la glucosa. En diabetes 1 hace que los requerimientos de insulina aumenten, hay mayor susceptibilidad a hipoglucemia, y esto puede ocurrir en horas puede modificar la conducta de una persona con estabilidad en la glucosa. Estamos nosotros promoviendo también, por ejemplo, que el monitoreo continuo de glucosa en hospital sea mandatorio para los pacientes que viven con diabetes tipo 1, porque créanme, en cuestión de horas se modifica el comportamiento y no hay otra manera de identificarlo en muchas ocasiones. Entonces, sí es una de las susceptibilidades más importantes, y en este momento la diabetes tipo 1, por el grupo de edad que ataca, es una de las entidades que más nos preocupa, ¿sí? Que más nos preocupa. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a tratar al virus. Voy a dar un solo número porque hemos dado muchas preocupaciones, pero quiero dar una tranquilidad, por ejemplo. El año pasado, cuando estábamos en estos micrófonos, hablábamos en México de una letalidad, es decir, cuántos de los que entraban al hospital o cuántos de los que se enfermaban se morían, y era una letalidad espantosa que en algunos momentos llegó hasta el 40% de los pacientes que llegaban a la unidad de cuidados intensivos, 40% se morían. Hoy, en los hospitales de México, la letalidad sigue siendo muy alta, es alrededor del 10%. ¿Sí? Pero, o sea, hablar de que en menos de un año a una enfermedad se le aprendió a bajar el 300% la posibilidad de muerte, también es un avance extraordinario. Duran más en el hospital porque viven más, ¿sí? Eso también, y por eso los hospitales también se saturan de manera más sencilla, ¿sí? Hemos aprendido a tratar al virus de alguna manera, entonces creo que es una buena noticia. Doctor, pues sí quería vos también como colofón para que nos suban los ánimos, porque sí hay como mucha preocupación, que bueno, es normal, hay mucha preocupación. Doctor, con respecto, déjeme preguntarle, Gisela, doctor, con respecto a la información referente a la necesidad de un refuerzo de la vacuna CanSino, se ha hablado mucho de esto. ¿Qué opina, doctor, o no es necesario? Le voy a contestar de manera rápida, pero muy directa. En nuestro centro de investigación, la Unidad Metabólica de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Metabolismo, llevamos a cabo la fase 3 de CanSino y su extensión, así como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, entre otros. Hicimos la investigación en México. Algunas certezas. No existe ninguna vacuna que tenga más experiencia en mexicanos que CanSino. Es la vacuna que más se ha estudiado en mexicanos. 2. Los estudios de fase 3 hechos en México todavía no terminan. Se van a abrir en diciembre. Es bien importante. Tercer punto. Pfizer en mayo anuncia, y ya lo estamos viendo con las preguntas anteriores, que era muy probable que se requiriera al tiempo un refuerzo después de sus 2 aplicaciones. A partir del anuncio de Pfizer, todas las vacunas hicieron una extensión a su protocolo para ver cómo se comportaban todos los voluntarios de esa vacuna con un refuerzo. Todas las vacunas lo hicieron. CanSino lo inicia por ahí de mayo o junio, ¿sí? Y a todos los vacunados o a los que están en placebo se les puso una vacuna extra, y los datos se están apenas empezando a abrir. Lo que CanSino anunció hace 15 días más o menos es, 1, ¿sí? Por lo menos a los 8 meses, entre 6 y 8 meses, la vacuna CanSino protege más del 70% contra transmisión, más del 90% contra mortalidad y por ahí del 90 y tantos por ciento contra hospitalización. No dice que dure 8 meses, dice que en su corte a los 8 meses nota que hay anticuerpos y respuestas humorales que tienen esa tasa de efectividad. La lectura fue que dijeron hasta los 8 meses y hay que poner la otra. No existe evidencia de eso, ¿sí? No existe todavía. La fase 3 concluye en diciembre, ¿sí? Ahí hay un problema de comunicación muy importante. Si se va a requerir o no, todavía no lo sabemos, y cuándo, tampoco lo sabemos.
Lo que sí puedo decir es que entre 6 y 8 meses, CanSino es altamente efectiva, de manera concluyente y tajante. Rápidamente, doctor Eduardo Márquez, ¿podrías darnos tus datos de contacto? ¿Cómo te localizamos en redes sociales, etcétera? En redes sociales, sobre todo me encuentran en Twitter, sí, es @doctor o Dr. E. Márquez R, ¿sí? Ahí me encuentran en Twitter, ahí suelo compartir este tipo de información que estamos hablando aquí y meternos en controversias con puntos científicos. ¿Nos puede repetir, doctor, otra vez el Twitter? Sí, @Dr. de doctor Dr. E. de Eduardo Márquez R. Dr. E. Márquez R. Ahí me encuentro. Doctor, pues ya llegamos a la parte final de este programa. Queremos de veras agradecerle mucho, como siempre. Ha sido como muy importante escuchar sus consejos, sus palabras, sus recomendaciones. Gracias al doctor Eduardo Márquez, quien, pues gracias al internet lo podemos tener desde Guadalajara, Jalisco. Ojalá pronto volvamos a Gisela, lo vuelvo a invitar a un programa más de nuestra serie. Gisela, pues nos despedimos. También queremos agradecer a todos los amigos que como siempre nos acompañan en una emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.